Muy buenas noches. Yo soy Carlos Wuller. Estamos aquí en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Aquí vivimos con mi esposa. Tenemos 23 años de vivir aquí en Tegucigalpa. Y en esta noche estoy acompañado con 4 de las hermanas que se congregan con nosotros, que están aquí en la casa con nosotros. Estamos viviendo días muy especiales. Creo que todos estamos de acuerdo con esto. Podemos decir que los días que estamos experimentando hoy, tal vez por primera vez en la vida, hemos visto días como estos. Creo que podemos decir que muchas personas están viviendo con temor. Temor a un virus que no podemos ver, es tan pequeño, microscópico, pero tiene a todo el mundo en una condición un poco temeroso, sin saber qué esperar. Podemos decir que nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza que los que no conocen al Señor no tienen. Y en verdad podemos confrontar esos días con confianza, porque sabemos que nuestro destino ya está seguro con el Señor. Pues en esta noche me gustaría compartir de la palabra de Dios un mensaje que espero que sea para animarnos en el Señor y también consolarnos, ayudarnos a tener una perspectiva un poco distinta en cuanto a las circunstancias en que estamos viviendo. Pero antes de nada me gustaría empezar con una palabra de oración, pues vamos a orar. Queremos darte las gracias, Dios, que tú eres el Dios que controla todas las cosas. Tú que hiciste los planetas y los pusiste en el órbito en que están. También eres el Dios de las cosas pequeñas hasta de un virus, y que todo sirve para tu honra y tu gloria. Tanto los cielos cantan tu gloria como las cosas pequeñas e invisibles. Pues confiamos, Señor, que tú tienes buenos propósitos para nuestras vidas por medio de lo que estamos pasando en esos días, y confiamos que tú quieres hacer tus propósitos, quieres glorificarte y quieres que nosotros como tus hijos crezcamos en nuestra fe y en nuestra confianza en tú como nuestro Padre. Pues pedimos tus bendiciones sobre lo que vamos a estar viendo en tu palabra en esta noche. Rogamos por tu guía y rogamos que tu Espíritu toma de tu palabra, que lo aplica a nuestros corazones. Pedimos que el Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues les pido que me acompañen en el libro de 1 Pedro, la primera epístola de Pedro, y me gustaría dar unos consejos en el capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7. Pues si me acompañan sus Biblias, 1 Pedro capítulo 4, y desde el versículo 7 voy a estar leyendo. Pues me pueden acompañar en sus Biblias. Pues Pedro escribe diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos que Dios añade la bendición a la lectura de su palabra.
Pues en el versículo 7, Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo vamos a entender esto? Suena un poco drástico, ¿verdad? No creo que al escuchar esto nos llene de ánimo saber que el fin de todas las cosas se acerca. Pero ¿qué está diciendo Pedro? ¿Es una hipérbole, una exageración? ¿Está hablando en una forma muy fuerte para llamar la atención? ¿O es cierto que el fin de todas las cosas se acerca? Bueno, quizá podemos verlo de algunas formas. En un sentido, la llamada de Cristo es una llamada para dejar el mundo. En un sentido, en el momento cuando llegamos a Cristo, el fin de todas las cosas llegó. Piensen lo que estoy diciendo. Piensen cuando Jesús se acercó a los pescadores que estaban a las orillas del mar de Galilea. Después de una jornada de pescar, ellos estaban limpiando sus redes y de repente aparece el Señor Jesús y le dice, sígueme. En un sentido, en este mismo instante, el fin de todas las cosas llegó a las vidas de estas personas. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron sus redes y sus vidas, nunca volvieron a la vida antes de Cristo. En un sentido, la llamada al discipulado es una llamada para dejar el mundo atrás y vivir bajo otro orden, bajo el Señor Jesucristo. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿No le parece un poco drástico? En un sentido, es cierto, que en la llamada de Cristo, al fin de todas las cosas ha venido. Ya tenemos otra forma de vivir. Pensemos en la vida de Pablo, que era Saulo. Podemos pensar en cómo su vida, en verdad, llegó a su fin el día que el Señor Jesús le llamó. Y Pablo vuelve a decir a los Gálatas, él dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pues el fin de todas las cosas llegó a Pablo en aquel día, cuando conoció al Señor Jesucristo. Él fue para él entonces crucificado al mundo y al mundo para él. Él no servía ya para el mundo y el mundo no para él. Pero quizá podemos entender lo que Pedro está diciendo de otra forma. El fin de todas las cosas se acerca. Pues en un sentido, todo lo que está a nuestro alrededor es temporal. Las cosas vistas, las cosas que podemos tocar, son cosas temporales. Pablo decía a los Corintios, 2 Corintios 4, él decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, que el fin de todas las cosas se acerca. El mundo en que vivimos es temporal. Pablo habla del mundo como gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Y en verdad el mundo en que estamos viviendo, el mundo físico, va a llegar a su fin. Y Pedro está escribiendo a personas diciéndoles que el fin de todas las cosas se acerca. Hay otra forma de entender esto, que el fin de todas las cosas se acercan. Y ese es el orden en que estamos acostumbrados a vivir. Pues cuando Pedro escribe a los dispersados en 1 Pedro y 2 de Pedro, está escribiendo a personas que en verdad experimentaron el fin de todas las cosas por Cristo. El orden de su vida cambió. Ya no están viviendo en su país, en su nación, ya están más bien dispersados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos ya están experimentando otra forma de vivir. ¿Y dónde vamos con todo esto? Bueno, en un sentido,
hace 2 semanas, al fin de todas las cosas en nuestra vida como lo conocimos durante muchos años, llega a un fin. Pensamos que es un fin temporal, ¿verdad? Pero nuestras vidas han cambiado. El día viernes, cuando volvieron de clases o volvieron de su trabajo, siempre tuvimos la esperanza que el día lunes pues, van a volver a lo mismo, ¿verdad? Pero en verdad, de repente hay un paro, hay un cambio en la vida y hay un fin de las cosas como lo conocimos. Cambios no son fáciles. Los cambios no son fáciles. Pregunta a cualquier persona de la tercera edad si los cambios son fáciles. No lo son. Para ninguno, pero especialmente para los mayores. Pues en un sentido, yo creo que los cambios provocan, en un sentido, un poco de ansiedad, un poco de estrés, un poco de incertidumbre por no saber lo que nos espera. Pues Pedro está escribiendo a personas que están experimentando las mismas cosas que nosotros hoy en día. Las mismas cosas que nosotros estamos experimentando. Y él está escribiendo esos consejos en 1 Pedro a personas que han llegado a entender que el fin del mundo que ellos conocieron, que el mundo cómodo para ellos, ya dejó de existir, o por lo menos por un tiempo dejó de existir. Y entonces lo que vamos a ver en esta tarde son los consejos que Pedro tiene para personas que están sintiendo cosas similares a las nuestras. Tal vez un poco de ansiedad, incertidumbre por lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pues vamos a ver los consejos aquí y podemos decir fácilmente que Pedro dice que debemos ser, o él va a usar la palabra sed, y después va a usar la palabra tener o tener, y después hacer. Pues vamos a ver lo que debemos ser, lo que debemos tener y lo que debemos hacer en los versículos que siguen. Y él empieza en el versículo 7 diciendo, el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues. Es decir, que los acontecimientos a nuestro alrededor deben provocar en nosotros una nueva forma de ser. Deben producir en nosotros un cambio. Pues un versículo muy bien conocido de Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice que Dios usa todas las cosas para el bien de los que le aman y que son llamados a sus propósitos. Porque a quien conoció también le predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios está obrando siempre con el mismo propósito. Por medio de todo lo que sucede en nuestras vidas y en el mundo, Dios está obrando para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Y Él quiere que seamos diferentes, que confrontemos las circunstancias de la vida con la fe y esperanza que Dios obra por medio de ellas para lograr sus propósitos. Y Él empieza diciendo, sed pues diferentes, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Pues cuando pensamos en ser sobrio, por supuesto viene a la mente una persona que no esté sobria. ¿Cómo es una persona? Bueno, como es la costumbre aquí decir una persona bola, una persona que está bajo la influencia de algo. Pues es obvio que anda afectado por lo que está tomando o que sea, ¿verdad? Es obvio por su forma de ser. Está bajo la influencia de algo. Y lo que dice el Señor es que debemos ser sobrios, es decir, con mentes claras, mentes no afectadas por otras cosas, mentes que pueden pensar, racionar y responder a las circunstancias en que estamos. Sed sobrios, una forma de responder, de mentes claras, sin distracción. Y pues para los días que estamos viviendo es importante que nuestras mentes sean mentes sobrias, sin distracciones, que estemos pensando bien, que estemos escuchando
la voz de Dios en su palabra para poder responder a las circunstancias en que estamos viviendo. Sed pues sobrios y velad en oración. Y una mente sobria es una mente que está en oración constante, está siempre en oración, está constante, está orando sin cesar, está siempre en comunión con Dios. Y todo lo que sucede en el momento, en el día, está respondiendo, hablando con Dios y esperando de Dios que nos responde, que nos guíe, que nos dé sabiduría para confrontar la prueba en que estamos viviendo. Sed pues sobrios y velad en oración. Santiago agrega su voz diciendo, contad por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia, pero más tenga la paciencia su obra completa. Y después dice, si alguien falta sabiduría, pídela de Dios. Está constante en oración, pidiendo de Dios que el Señor le dé sabiduría para confrontar la presente prueba para su honra y su gloria. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, pero más bien el que pide de Dios va a recibir, porque pide con fe. Mentes despejadas, mentes claras, que pueden ver las situaciones y las circunstancias en que estamos viviendo y responder con fe y en oración, velando, que es un vigilante, alguien que está velando por los bienes de algo o de alguien, ¿verdad? Un vigilante. Estamos como vigilantes, viviendo en esos días de pruebas, días diferentes que hemos experimentado en nuestras vidas, pero viviendo con fe, orando y esperando que el Señor nos responda. Velando en oración. Pues ahí podemos ver primeramente nuestra mente saturada con la palabra de Dios, velando, no afectada por cosas que pueden distraer o puede impedir una mente clara y una vida de oración en constante contacto con Dios, orando minuto a minuto y pidiendo que el Señor nos cuide, nos guarde y que nos enseñe. Pero él continúa en el versículo 8, pues ya había dicho que la mente debe ser sobria y velando en oración. Pero él continúa el versículo 8 y dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Pues ahora habla de lo que debemos tener. Lo que debemos ser, ya hemos visto, prudentes o sobrios. Pero ahora habla de lo que debemos tener. Lo que debemos tener. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amor ferviente. ¿Qué viene a la mente cuando pensamos en amor ferviente? ¿Qué viene en nuestra mente? Un amor ferviente. Bueno, sabemos que el amor es un fruto, un aspecto del fruto del Espíritu, ¿verdad? El Señor, el Espíritu produce en nosotros este fruto del Espíritu. Este es un amor no como el amor el amor natural del mundo, sino es un amor sobrenatural que viene de Dios, un amor que nace en Dios y que recibimos. Es un amor que se expresa en dar y no recibir. Un amor que es conocido por dar. Y este amor es un amor que busca a quien bendecir. Y dice que este amor debe ser ferviente en momentos de crisis. Debe ser ferviente para los que están experimentando cambios en su vida. ¿Qué pensamos cuando pensamos en la palabra ferviente? En verdad, la idea es de tirar algo. Podemos imaginar una tela, ¿verdad? Y cuando estira la tela, lo abra, ¿verdad? Lo abra.
pues el amor debe estar abierto a su máximo. Pues podemos imaginar que aquí hay un manto, y este manto le agarra las 4 personas a mi alrededor por las 4 esquinas y cada cual le jala. Entonces ya el manto está cubierto a su máximo, no se puede más, está totalmente abierto. Y esa es la idea, que el amor sea como ese manto, que sea estirado y que cubre multitud de pecados. Y podemos imaginar poner ese manto sobre algo, sobre esta mesa. Y no lo va a ver, solo va a ver el manto que está sobre la mesa. Y dice que en tiempos de pruebas, el amor que es el fruto del Espíritu Santo, que Dios produce en nosotros por su Espíritu, este amor debe estirarse para cubrir multitud de pecados. Entonces, ¿qué significa cubrir multitud de pecados? Suena un poco curioso, ¿verdad? No es el Proverbios que dice, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y aparta alcanzará misericordia. Sí es cierto. Sí es cierto. Es cierto que hay que confesar y apartarnos de pecado. Entonces, ¿qué es esto de cubrir el pecado? Bueno, parece que Pedro está citando también del libro de Proverbios, pero más bien de Proverbios 10, el versículo 12, donde dice, el amor cubrirá todas las faltas. Quizá lo que podemos entender es que en momentos de crisis, momentos de cambios, cuando estamos un poco inquietos, tenemos que emplear un amor que se estira como un manto para cubrir las fallas los unos de los otros. ¿Qué es la primera cosa que pasa cuando estamos en una prueba? Estamos en un momento incómodo. Normalmente empezamos de discutir, ¿verdad? No sé si una vez estuvo caminando en el carro en un viaje y todo empezó muy bien, un paseo con los jóvenes o qué sea, y todo empezó bien y de repente se le bajó la llanta, ¿verdad? Y todos salen con la idea de cambiar la llanta, pero encuentran que la llanta de emergencia no tiene aire. Y ya empiezan las quejas. ¿Y por qué no vieron la llanta antes verdad? Las faltas. Y son los momentos de estrés en nuestras vidas que trae a la luz nuestras fallas, nuestras faltas. ¿Verdad? No está hablando aquí de encubrir pecados, más bien está diciendo que debemos expresar el amor no tomando en cuenta las faltas y las fallas los unos de los otros. Que debemos estar más bien cubriendo esas pequeñas faltas por medio del amor, no llamando la atención a cada persona en cada rato y así el ambiente en el hogar o donde sea, el ambiente va cambiando porque ya todos están estresados y ya empezamos a responder y ya se van los ánimos, ¿verdad? Más bien el amor cubre multitud de pecados. Y hermanos, en esos momentos es muy posible que en su comunidad, o tal vez en su hogar, o tal vez en su sala evangélica, a veces hay momentos de un poco de estrés, a veces no respondamos como debemos. A veces, en vez de cubrir las fallas de otros, estamos más bien exponiéndolas, estamos más bien enfocando en las fallas de otros. Y Pedro dice, para que haya amor entre nosotros, ese amor tiene que cubrir y no tomar en cuenta las pequeñas diferencias o fallas o errores que cometemos a diario, y así el amor puede cubrir multitud de pecados.
Yo estoy seguro que ustedes también han experimentado, y doy gracias a Dios por las personas que están en la casa conmigo, que son muy perdonadores, ¿verdad? Y en verdad están cubriendo mis faltas con multitud de amor. Y espero que ustedes estén experimentando lo mismo en su casa donde está. Pues, ¿cómo funciona esto? Pues, el Señor por su Espíritu produce en nosotros este amor, que es el fruto del Espíritu. Y este amor sirve para cubrir la falta entre hermanos. Y así podemos vivir en armonía y podemos disfrutar del amor cristiano, el amor que cubre multitud de pecados. Entonces, Pedro nos dice lo que debemos ser y después lo que debemos tener. Debemos tener amor que cubre multitud de pecados. Pero ya nos va a decir lo que debemos hacer en el versículo 9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así de fácil, no nos da mayor detalle, un versículo muy corto. Debemos hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Pues la palabra hospedar, ¿qué significa? Bueno, de esta palabra vienen otras como hospital, hospitalidad, viene de la misma raíz. En verdad, su significado es amor para los extranjeros. Gracias. Amor para los extranjeros. Pero su significado más amplio significa amor para los que no son de nuestra casa. Los que son más allá de nuestras cuatro paredes, ¿verdad? O podemos decir personas que no son nada mías, por decirlo así, que no son familia, ¿verdad? En momentos de crisis es el momento de mostrar el amor para los que no son nada mía, los que no son familia. Es decir, que nuestros cuidados van más allá de nuestra familia, que van más allá de nuestra familia. Y Pedro le dice que en estos días de crisis debemos hospedar los unos a los otros sin murmuración. Atender las necesidades de personas que quizás no son familia, de estar atento a las necesidades de otras personas. Y el escritor de los Hebreos dice que habiendo hecho esto, algunos hasta hospedaron a ángeles. Yo creo que yo tengo 4 ángeles en la casa con nosotros ahora. Esto es cierto que otros han experimentado la misma bendición de hospedar a los ángeles. El ejemplo supremo es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros para el Señor Jesús? Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas todos que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos nada. No tenemos derecho de un reclamo con el Señor. Pero el Señor extendió su amor hacia nosotros, más allá de las fronteras de su nación. Y hasta incluyó a personas como nosotros, siendo aún enemigos. Cristo murió por el impío. Pues no somos nada de Él, pero Él tanto nos amó que Él abrió sus brazos para recibirnos. Pensamos en la vida del Señor Jesús, su hospitalidad. Tomó en cuenta la necesidad de 5,000 personas después de haber escuchado todo un día ahí en el lugar desierto. Pensamos que Él se preocupó por ellos. Pensamos que también como el Señor Jesús en la última noche de su vida atendió a sus mismos discípulos, tomando el lugar del siervo, lavando sus pies.
o como Él una vez resucitado a los discípulos que habiendo pasado una noche de pesca sin resultado, el Señor le había preparado una comida, un desayuno de pescado en la orilla del mar. El Señor era muy hospedador. Y Él pide que nosotros en esos momentos de crisis abramos nuestros ojos, que levantemos nuestros ojos. Disculpen la interrupción. Vamos a volver ya con 1 Pedro capítulo 4. Estamos viendo los versículos 7 al 11, cuando Pedro está dando exhortaciones para las personas que están viviendo días de cambios, días de incertidumbre como nosotros estamos viviendo. Y recordamos que él empezó diciendo que primeramente debemos ser sobrios, conocidos por nuestras oraciones, ¿verdad? Estamos orando fervientemente en esos momentos, velando en oración. Y después lo que debemos tener amor ferviente que cubre multitud de pecados. Y ya estamos viendo que debemos también abrir nuestros ojos más allá de nuestras cuatro paredes a los que están afuera, los que son no familia para nosotros, los extraños, extranjeros, y debemos también mostrar amor para ellos, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuración quiere decir que sin quejarnos, más bien entendiendo que todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor, somos administradores de lo que Él nos da y así podemos prestar a los que tienen necesidad. Debemos estar mirando más allá de lo nuestro. Hermanos, lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos abrir nuestros corazones y después nuestros bienes, porque tenemos promesas. Tenemos promesas de parte del Señor. Recuerda que Él decía 3 veces en Mateo capítulo 6, cuando Él decía, no os afanéis por lo que comen, no os afanéis por lo que beben, por lo que con que se visten. No os afanéis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrá por añadidura. Y nosotros tenemos una fuente inagotable de parte de Dios de lo necesario para el pan diario. Y podemos abrir nuestros corazones, abrir nuestras fronteras y podemos mostrar hospitalidad a los que están fuera de nuestras 4 paredes. Y últimamente debemos servir los unos a los otros. En versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores del multiforme gracia de Dios. Debemos estar sirviendo los unos a los otros según el don espiritual que Dios nos ha dado. Esa capacidad que Dios nos ha dado para servicio en el poder del Espíritu Santo. Si estamos hablando como si Dios hablara por medio de nosotros. Estamos hablando conforme a la palabra de Dios, palabra de ánimo para los hermanos. Si estamos sirviendo con la fuerza que Dios nos da. Una fuerza para servir en su poder, no en el nuestro. Y el resultado entonces, en el versículo 11 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que cuando servamos los unos a los otros en el poder del Espíritu Santo por nuestros dones, Dios es glorificado. Dios es glorificado. ¿Creemos que Dios va a ser glorificado por medio de lo que estamos experimentando en Honduras y en todo el mundo? Creemos que sí. Los que tenemos varios años recordamos cómo era la vida después de Huracán Mitch. Y yo le digo que Dios fue glorificado.
de una forma muy grande. Que Dios fue glorificado por personas, por toda la costa norte, por todo Honduras, de las salas evangélicas que respondieron usando sus propios bienes para atender las necesidades de las personas. Y yo creo que en el día que estamos viviendo vamos a ver la misma cosa. Que Dios va a ser glorificado mientras nosotros, como sus hijos, respondamos con fe, sobrios, orando sin cesar, con un amor ferviente que no se puede apagar, que más bien cubra las fallas entre nosotros. También hospedando, ayudando, abriendo nuestras puertas para los que tienen necesidad y sirviendo los unos a los otros con el amor ferviente, por medio de los dones espirituales. Quiero terminar con unos consejos prácticos. Hermanos, no tenemos el privilegio de congregarnos en esos días. Entonces, ¿cómo vamos a mantener firmes en la fe? ¿Cómo vamos a mantener este calor espiritual? Bueno, unos consejos breves. Primeramente, hay que estar constantes en la palabra de Dios. Constantes en la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos excusa, tenemos mucho tiempo. Debemos estar constantes en la palabra de Dios. La lectura bíblica podemos estar aprovechando al máximo. Y así la palabra de Dios va a morar en nuestros corazones. Y este pan del cielo nos va a alimentar en nuestros espíritus. No solamente la lectura, vale la pena estar meditando en la palabra de Dios. Muchos de nuestra congregación en la Sala Evangélica Barrio La Guadalupe estamos memorizando del libro de Filipenses capítulo 4, algunos desde el versículo 4 al versículo 9. Y en estos versículos encontramos gran aliento espiritual. Podemos regocijarnos en el Señor y podemos hacer nuestras peticiones conocidas a Dios en toda hora, oración y súplica. Estamos aprendiendo del libro de Filipenses que no hay que estar ansiosos, sino hay que hacer conocidas nuestras peticiones. Pues la palabra de Dios mora en nosotros. Hermanos, aprovechemos esos tiempos. También podemos aprovechar los ministerios radiales, mensajes grabados, pero siempre de personas de buena doctrina, personas en quien tenemos confianza, y escuchando la palabra de Dios, la enseñanza y prédica de la palabra. Tenemos recursos como otras generaciones no tuvieron. A nuestra disposición tenemos cuantos mensajes grabados y enseñanzas y cursos y podemos aprovechar. Un consejo más. Hay que guardar nuestras mentes. Hermanos, solo estamos empezando el proceso de este virus. Recién está llegando a Honduras. No creo que hasta ahora ninguno de nosotros conocemos ninguna persona enferma. Para nosotros es algo que nos está diciendo. Pero es posible que las cosas vuelvan a ser más graves. Y tenemos que mantener nuestras mentes. Hermanos, un consejo. Apague las noticias, apague las redes sociales y basta una vez o dos veces al día escuchar las noticias. No tenemos que saber cada vez que otra persona se detecte con esta enfermedad. No nos alimenta. Podemos apagar esto y estar tranquilos. Y una vez o dos veces al día podemos ver las noticias. No tenemos que estar constantemente como si fuéramos noticieros que tenemos que estar al día de cada segundo. Estas cosas no nos va a edificar. Pues podemos apagar estas cosas y podemos abrir nuestros himnarios y cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Una buena señal de nuestro ánimo es lo que estamos cantando, ¿verdad? Siempre me da gozo cuando veo que mi esposa está en la cocina
está sola, está trabajando ahí, pero está cantando himnos porque yo sé que está bien. Hermanos, abremos nuestras Biblias, abremos nuestros himnarios y cantemos de nuestra fe. Alimentemos nuestros espíritus y nuestras almas. Y otra vez, no tenemos que tener afanes. Hermanos, sabemos que nuestro destino es seguro. De todas las personas, nosotros tenemos esperanza. De todas las personas, nosotros no tenemos que ser movidos por el temor. El Señor controle todo. Entonces, no hay que afanarnos. El Señor ha prometido que no nos va a faltar lo necesario de cada día. Y últimamente, que estemos atentos a las necesidades a los demás. Hagamos llamadas. No podemos estar en contacto con los hermanos, pero sí, hagamos llamadas para saber cómo están los hermanos, para dejarle una palabra de ánimo, para ver si podemos ayudar en algo. Y tal vez así podemos mantener la calma en esos momentos cuando parece que para nosotros el fin de todas las cosas están aquí, en el sentido de que nuestra vida cotidiana ya nos sigue por el momento, ¿verdad? Y podemos seguir los consejos que Pedro tenía a personas en condiciones tal vez similares a las nuestras. Sobrios y constantes en la oración. Amor ferviente que cubre las fallas, las faltas. Hospedando a los demás y sirviendo los unos a los otros por medio de los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Pues espero que esos comentarios, estas palabras sirvan para levantar su ánimo y su esperanza en el Señor. Me gustaría terminar con una palabra de oración. Queremos darte las gracias, Padre, porque tú controles todas las cosas. Estamos aquí en este momento en tu voluntad y que tú estás aquí con nosotros. Sabemos que tú tienes buenos propósitos para nuestras vidas, buenos propósitos para nuestras congregaciones. Y por fe queremos vivir en esos días. Ayúdanos, Señor, confiar más y más en ti, de ser más constantes en la oración, más fervientes en el amor, más dados a atender las necesidades de los otros y de servir en nuestros dones espirituales. Y rogamos, Señor, que tú seas glorificado por el Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.